Su currículum es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago, es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, pero siempre ha estado relacionado con el mundo de la documentación y de las bibliotecas. Todos le hemos tenido como referente cuando estaba en la biblioteca del Canalejo, yo por lo menos era mi ídolo, que le voy a hacer, y además como promotor de Fisterra, siempre he alucinado que pudieras haber hecho eso y haber trabajado ahí. Es algo que me ha llamado siempre mucho la atención. También está relacionado, por supuesto, con la biblioteca virtual de la Consellería de Sanidad de Galicia y como profesor de la Universidad de La Coruña. Hoy nos va a hablar del bicentenario de la muerte de Edward Jenner, la difusión de la vacuna. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a las organizadoras y al Comité Científico esta invitación. Os lo agradezco de todo corazón. Para mí representa mucho estar hoy con todas vosotras aquí. Igual os preguntáis, ¿y por qué? Este gusto por la historia de la ciencia, por la historia de la medicina, me viene desde hace ya muchísimos años. Es decir, esto es un libro publicado ya en el año 96, donde volvimos a retomar esa expedición científica tan interesante, olvidada en general en toda España, y volvimos a retomarla. También quiero decir que en el programa, cuando vi lo de jubilado, no me gustó. Sigo activo en todos los sentidos. Me gustan las plantas, me gustan los árboles, me gusta caminar y me sigue gustando la historia de la ciencia y la historia de la medicina. De hecho, esto es una de las últimas también exposiciones que había montado. Me dedicaba también a temas relacionados con los balnearios, una exposición estupenda que montamos en Santiago. Incluso un artículo y muy reciente. Tengo compañeros de Alicante, me imagino que al profesor Tueles lo conocéis y muy bien, un hombre experto en en la expedición Balmis, en la figura de Balmis, Luzuriaga, etcétera, y acabamos de publicar, pues veis este mismo mes, un trabajo y tenemos otros previstos. Y en Coruña, indudablemente también una exposición relacionada con el bicentenario, la historia de la enfermedad de la viruela, que en estos momentos está abierta y que había rotado previamente por Madrid y Alicante, el lugar de nacimiento de Balmis. Bueno, y vengo a hablar de una enfermedad afortunadamente erradicada. Tenemos aquí esta enfermedad conocida, es una amplia familia de virus que afecta a todos los vertebrados. Esto me gusta dejarlo claro y de hecho aún tenemos en nuestra memoria muy reciente el virus este del mono, ¿no? Otra vez que había pasado. Una enfermedad que afectaba al género humano, el ortopoxvirus, y que se transmitía de una manera muy similar al de la gripe, muy contagiosa, pero una de sus características es que cursaba con esas vesículas, cacarañas, como se llama técnicamente, que dejaba esos hoyuelos y aparte, si no provocaba la muerte, dependiendo del tipo de virus, podemos llegar a unas cifras muy altas, la gente quedaba deformada o incluso ciega, una parte importante de los afectados. Estos son fotos de comienzos del siglo XX, de la enfermedad, de varias de sus manifestaciones, y comentaba que la mortalidad es altísima. Podía incluso en niños pequeños llegar a causar el 50% de la mortalidad. Estoy hablando que en el siglo XVIII podían fallecer anualmente en Europa 400.000 personas y que antes de su erradicación en el siglo XX se supone que fallecieron unos 300 millones de personas. Es decir, estamos hablando de la enfermedad que ha provocado más mortalidad en la humanidad. Una enfermedad que afectaba a todas las clases sociales, es decir, en el 17 y 18 muchísimos reyes, reinas de Europa fallecieron a causa de la enfermedad, y en nuestro país, este estupendo y maravilloso cuadro, fallece el príncipe Baltasar
Carlos, lo que supone el heredero de la corona, al fallecer, hereda la corona su hermano Carlos II, y esto supone un cambio de dinastía, es decir, que, aunque no lo sepamos, la viruela fue causante y la entrada de los Borbones en nuestro país, pero que tampoco se vieron libres. Uno de nuestros reyes, después de la abdicación de Felipe V, su hijo, fallece al cabo de unos meses de la enfermedad. Y también comentar que esta enfermedad, cuando llega al nuevo continente americano, tras la llegada de los españoles, unido a la gripe, escarlatina, sarampión, enfermedades desconocidas en ese continente, provocó una mortalidad altísima, que se supone que pudo rondar entre el 50 y 75% de la población nativa del continente americano, que ya veremos la importancia que tiene para impulsar la Real Expedición Filantrópica de la vacuna. Y antes del descubrimiento había otra técnica, sí, una técnica que se llama variolización, que consistía en inocular a personas sanas con linfa de una pústula de un enfermo de viruela, de una viruela breve, es decir, que cursase de una manera muy breve. Todo esto nos suena a veces, ¿no? Y lo relacionamos a veces con el COVID y cosas que hemos vivido. Entonces, esta práctica, que estaba muy extendida en Oriente, también llega al sur de la India, bueno, con técnicas diferentes, y pasa al Imperio Otomano. Del Imperio Otomano, ahí aparece, y tenemos una de las dos grandes mujeres, protagonismo también en la historia de la viruela, esta mujer interesantísima en todos los aspectos, era la mujer del embajador inglés en la corte de Constantinopla, pero era poeta, era viajera, un interés enorme en el conocimiento, y vio allí y conoció la técnica de la variolización. Varioliza a sus dos hijos, quedan inmunes frente a la viruela, estupendo, y cuando regresa a la corte inglesa en 1721, se desencadena una epidemia de viruela. Era amiga de la princesa de Gales, es una mujer noble, y le habla de esta técnica, pero claro, el recelo de la princesa de Gales para inocular a sus dos hijos es total, y dice, hay que hacer las prácticas correspondientes a ver si esto es efectivo. ¿Cómo no? Pues, primero unos condenados a muerte, muy bien, les varioliza, quedan inmunes. No contenta con eso, se acude a expósitos, ¿no? Esos niños abandonados en el centro de St. James en Londres se inoculan también variolizan a unos expósitos, quedan inmunes, y la princesa de Gales autoriza la variolización de sus hijos. Y quiero decir que la variolización fue una técnica muy extendida entre sectores sociales muy altos, y después los ilustrados en toda Europa adoptan una actitud favorable. En España, Fray Benito Feijóo es uno de sus grandes difusores, pero también las figuras como Voltaire. Bueno, ahí tenemos todo este proceso que os comenté de la princesa de Gales y de sus hijos, y vamos a dar el paso siguiente y a meternos con Jenner. Soy un gran admirador de Jenner. Primero, era un hombre enormemente sencillo, médico rural, inglés, y vivía pues, en el medio rural en Berkeley. Y os quiero decir que, ante todo, era un gran observador de la naturaleza, era un naturalista. Era muy habitual en médicos de esa época ese gusto por la naturaleza, por la experimentación. En Master and Commander, si recordáis la película, ese médico que iba en la expedición y cuando llega a las Islas de Galápagos, de hecho a Jenner le ofrecen ir en la expedición de Cook, ¿no? También, pero él, el médico de su pueblo y de allí, pero sí era un gran observador. Hizo estudios sobre hibernación de los animales con peces, estudió enfermedades. Bueno, un hombre interesantísimo. Entonces, pero sí os quiero ahora a ver si logro que esto se active. Me parece... Esto me parece que igual no podemos sobrepasar esto. ¿Sí o no? Sí funciona lo que es el navegador, pero... Bueno, pues parece ser que debe estar muy actualizado el YouTube. ¿Qué versión es? No lo sé. Si no está... Bueno, lo tenía hipervinculado en el dibujo. ¿Este es el sí. Pues
suyo hubiera sido pinchar el... No, pues no ha saltado. No, pero parece ser que lo que no está actualizado es en el navegador. Bueno, si no lo pasamos, porque es imposible entretenerse ahora. No, sería coger esa diapositiva y enlazar el... Que vamos muy mal de tiempo, y si no, Sería coger este enlace. Bueno, a ver si logramos, porque os quería mostrar, seguro que muchos de los que estáis aquí sois admiradores de la naturaleza y conocéis el tema del cuclillo. Sería. Sí, bueno, no sé, esto siempre hay una publicidad inicial. No sé si te saldrá la publicidad. Bueno, sí, no, la publicidad la dejamos que dura 4 segundos. Lo del diseño está bien. Ya dice que va a 4 segundos. Bueno, solo lo traía un minuto, nada, ni un minuto, Sin plumaje y ciega, esta cría es una de las más misteriosas del mundo. Bueno, el canto del cuco lo tenemos todos presentes, los que nos gusta caminar. Este polluelo tiene un día de vida. Pesa 2 gramos y su primera misión consiste en echar fuera del nido todos los huevos que hay adentro. Bueno, ya creo que es suficiente esta especie de crueldad del pajarito de 1 gramo, ¿no? Bueno, volvemos otra vez a la situación. Vais a decir, bueno, ¿y a dónde vas? Es que Jenner fue el que demostró científicamente que era la cría del cuco, con ese día, con esa depresión que tenía la columna, la que lo expulsaba, porque hasta el momento se pensaba que era la madre que había puesto el huevo la que tiraba, y lo demostró científicamente, lo que le supuso que fuera admitido como miembro de la Royal Society. Bueno, esto lo digo y lo quiero llevar porque era un gran observador, era un empirista y educado en esa cultura, por sus buenos maestros. Entonces, médico del pueblo, observa que las lecheras, es algo que se sabía en Berkeley y en su entorno, que se contagiaban de una enfermedad que padecían las vacas, el cowpox, quedaban inmunes frente a la viruela humana. No se sabía cómo, era una creencia popular, y él fue observándolo, esa observación continua, que le llevó a Jenner por todo, a demostrar que esa inmunidad que estas lecheras adquirían a través de una enfermedad transmitida por la vaca le inmunizaba de la viruela humana. Entonces aquí tenemos estas ubres de vaca con el cowpox, el mismo virus, pero que en las vacas no es mortal, no nos pasaba como a los humanos. Y ya su último experimento consistió en extraer de esa pústula que la lechera le surgía después de contagiarse del cowpox, y tomarla de su brazo, inoculársela, se le inocula a un niño, al hijo de su jardinero, deja pasar 2 meses y al cabo de 2 meses le inocula la viruela humana, un enfermo de viruela, y ve que al niño no le pasa nada. Bueno, lo recogió y además también demostró que ese virus se podía transmitir de brazo a brazo, ya no era de la vaca al humano, sino una vez ya que había aprendido ese virus en el humano, podía transmitirse de brazo a brazo. Entonces, Jenner fue a la Royal Society a explicarlo y le dijeron, bueno, como una enfermedad proveniente de un animal nos va a inmunizar de la viruela humana, que no. Y no le admitieron que publicarle el libro, y fue Jenner el que tuvo que pagar la publicación. Bueno, y aquí entramos ya un poco en algo que ya nos suena, cómo se transmitía la información y la comunicación científica, estamos hablando a finales del 18, comienzos del 19, y cómo había que dejarla registrada. Lo publica inmediatamente, a pesar de encontrarnos en guerra, Inglaterra, Francia, España, pero toda la comunidad científica, médicos de toda Europa, se empieza a traducir esta obra, se traduce, ya veremos ahora al latín, al alemán, al francés, al italiano, al portugués. Desgraciadamente en España no se traduce y tal, sino de una
tan recientemente como en el siglo XXI. Y hablo de latín porque ya veremos, siempre los idiomas han tenido un tema importantísimo para la transmisión del conocimiento. Y el latín es el lenguaje científico. Y la primera traducción la realiza un médico en Austria, Viena, Careno, un año después. Y este ejemplar se lo regala y se lo envía a Carlos IV, muy sensibilizado por el tema de la viruela, porque había fallecido una hija suya, había muerto un hermano, había muerto una cuñada, la catástrofe de muertes en los territorios de ultramar, muy sensibilizado. Pero también provoca una gran reacción en la comunidad científica del momento, sobre todo en el protomedicato en España, el organismo encargado de la formación y de controlar. Y aquí tenéis una imagen de un satírico inglés, Gilray, de 1802, donde podéis observar, ¿no?, ahí la figura central de un médico vacunando con la lanceta, y a los que ya ha vacunado lo que les empieza. ¿Os podéis imaginar la bronca que hemos montado con el COVID? Pero que en su momento lo que pudo suponer que te inoculasen un virus procedente de una vaca, pues ahí lo tenéis. Es decir, que el movimiento antivacuna surge con la primera vacuna. ¿Cómo llega a España? De una forma muy temprana, a través de una revista ilustrada, el Seminario de Agricultura y las Artes, dirigida a los párrocos, eran los que leían, claro. Y donde se incorpora esta información. Inmediatamente todos los médicos en España surgen en inquietud por tener la vacuna. ¿Cómo podemos tener hilas o cómo podemos tener esa linfa para empezar a vacunar? Y el primero que lo hace es un médico catalán, Pi Guillén, estaba muy cerquita de la frontera con Portugal, le pasan hilas, inmediatamente vacuna, publica un libro. Estamos hablando del año 1800, la inmediatez en la transmisión de la información es impresionante y rapidísima. Y en España comienzan a publicarse obras sobre manuales de vacunación. Ya veis ahí que se publican en Madrid 16, en Hispanoamérica 11, no es una cosa importantísima, únicos, es decir, vamos, en Cataluña, Zaragoza, y se traducían fundamentalmente obras del francés. Y ahí tenemos uno de los primeros manuales de cómo vacunar, publicados en España, de Pedro Hernández, publicado en Madrid, que traduce la obra de un francés, Osier, que publicaba unas obras muy simples para que la gente aprendiese a vacunar de una manera rapidísima. Es una obra que tuvo una difusión importantísima en España en 1801 y 1802, pero también en toda América Latina se traducen varias ediciones, se van cambiando los grabados, se van simplificando. Es un tema interesante y bonito para lo que nos gusta. Bueno, y en este contexto nos encontramos que la corona, Carlos IV, decide promover de manera inmediata una expedición que lleve la vacuna a los territorios de ultramar, y organiza la conocida Real Expedición Filantrópica de la vacuna. Real porque lo organiza la corona, es una expedición para llevar ese conocimiento al ultramar, Américas y Filipinas, es filantrópica, es el beneficio de la población. Estamos en la época de la Ilustración y para llevar el nuevo descubrimiento de Jenner. Deciros que es la primer programa oficial de vacunación en masa que se ha desarrollado en la historia. Ha sido una expedición única en la historia, en su organización y en sus características. Y las causas, la mortalidad tan alta que había en América, en toda Sudamérica, en toda la América, a causa de la viruela, mucho más alta que la que podía haber en Europa. Preparativos, una rapidez que hoy nos quedaría asombrados. En 6 meses, en aquel momento, organizan la expedición. Se piden que se hagan derroteros en el que participan 2 médicos del entorno de la corte. Ya se envían circulares a todas las colonias y la financiación es una financiación pública y para llevar de forma gratuita, insisto, la vacuna por todo territorio. ¿De dónde parte? Pues de la ciudad donde yo vivo, del puerto de Coruña, de ahí también mi interés. ¿Por qué? Porque se encontraban los correos reales establecidos allí, una vía de comunicación directa con los territorios de ultramar.
La técnica que se utiliza para llevar la vacuna, podían haber llevado vacas, casi imposible, llevar vacas contagiadas, os podéis imaginar el problema. Se elige la técnica de brazo a brazo y se eligen a niños expósitos y, como siempre, un barco, y que la división se divida después, cuando llegue a los territorios de América, de dos lados. Las dificultades enormes, sobre todo conservar activo ese virus de la viruela en el brazo de esos niños que se vacunaban de 2 en 2 por si fallaba alguno. Aquí son ilustraciones de la época, de libros de manuales de vacunas, coloreados a mano, cómo prendía la vacuna y todo eso. Y miembros médicos, 2 importantes. Balmis, un hombre con mucha experiencia, ya había estado trabajando en hospitales de México, había viajado allí 3 veces, un médico alicantino, muy emprendedor, y por otro lado un médico catalán de origen catalán, José Salvani, que ya veremos cuando se divide la expedición que se va por Latinoamérica, que le cuesta su vida. Y también llevaban practicantes y enfermeros, y una enfermera con categoría de enfermera, una mujer que fue una incógnita hasta muy recientemente, que un periodista investigador desveló su verdadera identidad. Y de hecho, este es un artículo aún publicado en el año 7, hablando de las 30 y tantas maneras que la mujer Isabel Zendal aparecía denominada. No se sabía de dónde era, ni cuál era su verdadero nombre, qué hacía una mujer en una expedición científica, y todo eso, ¿no? Y se fueron averiguando datos de su nombre, que así es, que era la rectora de la Casa de Expósitos de Coruña, que tenía un hijo de soltera, es decir, un tema difícil de encajar y en el momento. Los niños, los protagonistas, a pesar de ello, niños expósitos entre 3 y 10 años, llévalos, atraviesa el Atlántico, vacunándolos, cuídalos, y después busca otros niños, claro, para seguir expandiendo durante 10 años, que dura la expedición 10 años, para llevar la vacuna a cada rincón. La expedición llega a América, después de parar en Tenerife, ahí se divide en 2, Salvani se va hacia la parte del sur, ¿no? Los virreinatos de Granada, Santa Fe, La Plata, y Balmis se va hacia el inmenso virreinato de Nueva España, México, donde embarca, después de muchos problemas y todo eso, rumbo a Filipinas, en 1805, para llevar la vacuna hacia esa zona, ¿no? Una imagen ya icónica de la Real Expedición, de la corbeta María Pita, por el Caribe. Llegan a Filipinas, una travesía larguísima, con muchas dificultades. Llevaban a 26 niños para transportar la vacuna, y una vez que Balmis finalizan su campaña de vacunación, que pasa a Macao, a Cantón, decide regresar a España, dando la vuelta en un barco, en un buque portugués hasta Lisboa. Bueno, hablaremos. Salvani se va al sur, Salvani se doctora en la Facultad de Medicina de Lima, teníamos facultades, habíamos creado universidades, muchas, y prosigue la campaña de vacunación hacia el sur. Le cuesta la vida, una travesía durísima. Fallece en 1810. Salvani continúa a los enfermeros vacunando, y para perpetuar esta vacuna organizan y crean las juntas de vacuna para perpetuar la vacuna, para enseñar a vacunar y conservar la vacuna. Esto sí es interesantísimo, porque este modelo de organización pervivió en los nuevos estados americanos y llega incluso a alguno de ellos hasta el siglo XX. Y fue un modelo impecable, gratuito, gratuito. Y siempre se les dejaba un manual de cómo vacunar. Volvemos otra vez la importancia de los textos, de los libros científicos, un manual que Balmis había traducido al español, de un francés, Moreau de la Sarthe, un precioso manual que llevaban y lo dejaban en estas juntas de vacuna. Bueno, Balmis regresa, como comentaba, dando la vuelta al mundo después de pasar por Macao, por Santa Elena,
acompañado y era un naturalista, trae una colección de dibujos y plantas excepcionales que deposita en el Jardín Botánico de Madrid. Y inmediatamente es recibido por la corte y se publica este suplemento especial de la Gaceta de Madrid, el antecesor del boletín, que en 4 hojas sintetiza lo que había sido hasta el 1806 esta expedición. Bueno, esto causó, este suplemento inmediatamente tiene una repercusión nacional e internacional. En los virreinatos de ultramar se recoge también este suplemento en las diversas gacetas que se publicaban allí en aquel momento, dando a conocer, era una expedición de unas características y una dimensión desconocidas por el momento, y también tiene una importante repercusión internacional. Francia, en la Gaceta Nacional, en su boletín oficial, al cabo de unos días estaba ya recogiendo la noticia. Era una noticia que se empezó a comentar en todos los círculos médicos, profesionales y de todas las áreas literarias. Tuvo una repercusión enorme. Es uno de los trabajos que estoy haciendo ahora con José Tuels, precisamente. Y en la Bibliothèque Britannique, esta era una publicación que se editaba en Ginebra, que recogía las novedades de Inglaterra y las difundía además por todas las cortes europeas. Inmediatamente, estamos hablando, había pasado como un mes desde la publicación. Vuelvo a insistir, y para que lo veamos, aquellos que nos hemos educado aún con las revistas impresas, la inmediatez, la rapidez de las publicaciones científicas. Lo tenemos aquí en el Mercurio de Francia, también en el año 1807, inmediatamente, en Italia, en 1806, lo tenemos en Prusia, en Inglaterra. ¿Qué pasa en Inglaterra? Cuando llega a Inglaterra el suplemento y conocen la hazaña de Balmis y de la corona española, inmediatamente Jenner se queda asombrado y un pueblecito muy cerca de su casa, de Berkeley, de Cheltenham, que era un lugar de balneario, mandan imprimir una gaceta traduciendo y casi haciendo un facsímil de la española. Y claro, el idioma inglés lo que supone ya es la difusión total, absoluta y completa de la travesía de Balmis. Interesantísimo, ¿no? Las revistas médicas del momento automáticamente recogen la noticia, todas, de todas partes, lugares, revistas también literarias, revistas religiosas, toda Europa se hace eco. Y llega al nuevo Estado americano y de mano, y os sonará a estos Martínez de Irujo, a todos nos suenan ese nombre. Bueno, este fue nuestro primer embajador en el nuevo Estado americano, un hombre culto que ya venía de Inglaterra, y decide presentarse ante la sociedad científica americana informando de la travesía de Balmis, ¿no? Es decir, hablo y comento. Bueno, no solo eso, sino que pasaron años, en España de repente nos olvidamos, esto desaparecieron las expediciones científicas, entramos en guerra, la guerra de la independencia, después tuvimos el reinado más nefasto, ¿no?, de la historia de nuestro país con Fernando VII, se dejó de olvidar y nos olvidamos totalmente de todo. Bueno, pero los ingleses siguen hablando de Balmis, ahí tenemos un montón de publicaciones de estos años, incluso el British Medical Journal del año 96 con el centenario del descubrimiento de la vacuna, vuelve a retomar otra vez la expedición de Balmis, para que lo veamos. Entonces, esto un poco como conclusión, estas dos versiones en español y en inglés supuso el mejor embajador literario y científico de la expedición de la vacuna. Quiero resaltar esa inmediatez y la importancia del idioma que ha tenido para esa difusión. Y ya finalizo, una enfermedad tan nefasta que provocó tanto dolor, tantas muertes, fue posible erradicarla. Me decía un amigo especialista en enfermedades infecciosas, es que el virus de la viruela es un virus tonto, lo podemos aislar y lo podemos bloquear, no es así como el de la gripe o el COVID que se recombinan. Bueno, pues aquí tenemos también las circunstancias políticas en Europa que lo permitieron. Hoy día sería imposible haber hecho esta campaña mundial para erradicar la viruela.
lo lanza un médico de la Unión Soviética, es aceptado por la OMS, se puso en marcha y fue eso también posible porque la aplicación de una aguja bifurcada y el inyector, un sistema de vacunación de chorro que permitía vacunar a 1000 personas a la hora. Es decir, había que vacunar a millones y a millones de personas. Y aún así, a pesar que en España en el 53 queda erradicada la viruela, tuvimos un caso de viruela importada en Madrid en el año 61 de una familia que venía de la India. Lo mismo que nos pasó con el ébola, el pánico. Hubo que vacunar a todos los madrileños de nuevo y a toda la gente que ingresaba en Madrid. La viruela queda erradicada oficialmente en el año 77, 1977, con el último caso. Aquí veis una ilustración del National Geographic y los años sucesivos de erradicación del virus y toda esa política, algo impensable hoy día, impensable. El último caso de viruela natural. Podríamos hablar ahora de esos virus que se conservan en esos dos laboratorios, el americano y el ruso, y hubo viruela de escape, bueno, ya lo dejamos. Y ahí tenemos el número de monográfico que publicó la revista de la OMS, Salud Mundial. Seguro o espero que alguna de las bibliotecas aún pueda conservar un ejemplar. Yo me hizo comprándolo con uno, me costó muchísimo trabajo, del año 1980, diciendo la viruela ha muerto. Uno de los mayores logros de la humanidad. Y ya acabo solo mostrando este tema, la inversión en sanidad, la inversión en prevención, la inversión en salud pública. Y ahí, en esta misma revista, publicaba el coste de la erradicación de la viruela de la humanidad. Mandar y poner al hombre en la luna en aquel momento costó 24.000 millones de dólares. Erradicar la viruela del mundo, una campaña que duró un montón de años, que implicó a miles de personas, que salvó la vida a millones de personas. Os comentaba que aún en el siglo XX murieron 30 millones de personas de viruela, costó 300 millones de dólares. Bueno, entonces la inversión en salud pública es una inversión de futuro, y ya si lo comparamos con esas inversiones en guerras y todo eso es demoledor. Bueno, es decir, y con esto ya muy finalizado, y muchas gracias por vuestra atención y espero no haberme pasado ni aburriros por hablar del pasado. Gracias.